oportunamente ofrecida, que Oscar Roberto Alarcón es el titular de los inmuebles que figuran bajo las matrículas 77.632 del ejido de Rawson, 77.633, 77.634, 77.635, 82.007 y 92.193. Esto es, como ha corroborado el Tribunal in situ, inspección ocular mediante, otro elemento a consideración que pone la Fiscalía del Tribunal al momento de resolver. Los 4 terrenos concatenados en la misma manzana sobre la calle Laura Vicuña, intersección Comahue, del balneario de Playa Unión, el inmueblecito sobre la calle Gregorio Mayo, con varias numeraciones catastrales, pero que comienzan en el 130, y el de la calle Mendoza, que también hemos podido observar inspección de él. He dicho que esta cuestión no solamente se ha corroborado a través del ingreso de la documental, a partir de la información provista por el Registro Público de la Propiedad, sino también a partir de la producción de pruebas, cuando el encargado del registro y quien elevara el informe vino y como jefe de departamento detalló de manera cabal en qué consistía y referenció cuál era el estado de esa propiedad inmueble y los asientos. Cuestión que se corroboró también con la intervención del escribano Lagos, que no solamente con su testimonio nos ilustró respecto de la escritura, en particular de uno de los 628 que tramitó bajo su registro, que es el 73 de la localidad de Esquel, sino también por convención probatoria incluida en la documental la escritura 629, donde se da el detalle que el 27 de octubre del año 2014, Oscar Alarcón, por un precio total de 485.000 pesos, 220.000 para el caso de los terrenos de Playa Unión y 265.000 para el caso puntual del edificio ubicado en la calle Gregorio Mayo, los adquirió en la misma fecha en un pago único a contado, según refirió la escribanía, el escribano en su escribanía. Esto resulta a manera de introducción a los fines de aseverar que respecto de la figura del artículo 268 segundo, que es el que se le enrostra al señor Alarcón, se ha cumplimentado en forma acabada. Este delito tiene necesariamente, cuando desarrollamos la materialidad, va de suyo que en este caso, por las características del ilícito, van en su desarrollo y en su presentación por parte de la Fiscalía de manera conjunta con la autoría, es indistinguible el tratamiento de nuestro criterio de las dos cuestiones, debe comprobarse el incremento patrimonial de quien ejerció la función pública de manera apreciable e injustificada. Esta cuestión no solamente se ha comprobado, sino que no se ha controvertido. Y esto es una verdad de perogrullo, porque así también entiendo que lo ha manifestado la defensa. Sí. Que Alarcón incrementó su patrimonio en estas propiedades mientras ejercía la función pública no está controvertido. Va de suyo que entonces es él quien es el titular de estos inmuebles. ¿Por qué lo decimos durante la función pública? Porque de la incorporación, tanto la convencionada como la documental, y como por ejemplo el testimonio de la señora Rizo Patrón, entre otros, da cuenta de la relación funcional que Alarcón tenía con el Estado, cómo fue mutando esa relación de un empleado de la Municipalidad de Trevenio, en su origen o en sus comienzos, 8 años del 2003 al 2011 como director de ceremonial del Estado provincial, la adscripción a partir del comienzo del año 2012 en el IPB con una dirección a su cargo, y luego la vuelta a ocupar el cargo de ceremonial. Allá por el 2007 presentó la primera declaración jurada y en el 2008 la última. Es decir, que de acuerdo a los mismos lineamientos que realizó la testigo Rizo Patrón, que está encargada del área dentro del Tribunal de Cuentas por más de 37 años, refirió que son solamente esas las declaraciones juradas con las que se cuenta, y si uno compara los bienes con los que ingresó Alarcón a la función pública y los que tiene al día de la acusación, claramente se demuestra entonces el requisito o el elemento objetivo del incremento patrimonial de medida.
tengo la necesidad imperiosa de hacer algunas cuestiones, a referencia a algunas cuestiones que son eminentemente técnicas y que se refieren a la figura que se le enrostra al imputado en auto. ¿Por qué? Porque se advierte a las claras, y esto no es un secreto para ninguno de los que hemos formado parte de este debate, que la cuestión controvertida o el contrapunto, y donde seguramente fijará su resistencia la defensa, es en dos cuestiones. La técnica, porque así lo ha adelantado en su alegato de apertura, respecto de la constitucionalidad o no de la figura del enriquecimiento ilícito, las características de esta figura, si es por omisión o si es por comisión, de la mano de esta cuestión vendrá luego el planteo, entiendo que así es la deducción lógica, y luego también, ya sobre la cuestión netamente probatoria, el último ítem que va a ser el más controvertido es si efectivamente Alarcón pudo justificar a lo largo del proceso que esos bienes fueron adquiridos de manera lícita y no con dinero de orígenes públicos, cosa que a criterio de la Fiscalía, que a lo largo de este alegato de cierre quedará sumamente demostrado que efectivamente ha sido así, que no se ha demostrado el origen ilícito del dinero y que lo único que se ha podido comprobar en ese sentido es que el origen no solamente inverosímil de sus precios, sino también espurio de su fuente. Decía que respecto de las cuestiones técnicas voy a solicitarle al tribunal, o voy a poner a consideración, mejor dicho, lo que ya viene diciendo la más encumbrada jurisprudencia nacional desde la Corte Suprema y, si se quiere, en análisis descendente por jerarquía e interpretación constitucional, la Cámara de Casación Penal, la Cámara Federal y los tribunales de primera instancia, respecto de que efectivamente cuando hablamos del artículo 268 hablamos de un delito de comisión. Acá lo que se está juzgando es el incremento patrimonial apreciable e injustificado. Con autorización del tribunal quiero hacer una cita concreta de tipo jurisprudencial que en realidad figura dentro de la causa 2806 del Tribunal Oral Criminal número 1 de la Ciudad de Buenos Aires, en el número de expediente 12.441, y que es la cita jurisprudencial que utilizaron los doctores Basílico y Michelini cuando condenaron a José López por enriquecimiento ilícito en el mes de agosto de este año. Pero la cita en realidad remite a lo que tiene dicho la Cámara de Casación Penal sobre la cuestión. Y cito: la norma transcripta prevé un delito de comisión, cuya acción es la de enriquecerse patrimonialmente en forma considerable e injustificada durante el ejercicio de un cargo público. El presupuesto básico para iniciar la investigación es, pues, la comprobación prima facie de que se incrementó patrimonialmente, tanto por aumento de activos como por disminución de pasivos, que se encuentra sustento en los ingresos registrados de la gente, ese sujeto activo quien desempeña un cargo o empleo público, y sujeto activo especial se transforma en la persona interpuesta. No resulta posible, cuando se encuentra probado, como en la especie, en el enriquecimiento ilícito, confundir la prohibición de declarar contra sí mismo, establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, con la justificación legalmente requerida frente a un incremento patrimonial desmedido posterior a la asunción de un cargo o empleo público, cuando ese aumento excede evidentemente las posibilidades económicas provenientes de ingresos legítimos. Esto es un re pico Cámara de Casación Penal en la causa 2697, 8 de mayo del año 2000. Utilizo esta cita, que es remanida y que no es la primera vez que la he utilizado en el alegato de cierre, porque tiene una concatenación de citas jurisprudenciales que llevan a total claridad al punto sobre si la figura es constitucional o no, porque esta cita, este análisis lógico, es el que utilizó el doctor Righi en su momento y fue adoptado por la Corte Suprema al analizar también, cuando llegó a instancias de la Corte Suprema, la causa de María Julia Alzogaray. Y adelanto aquí, no me voy a hacer una referencia en extenso de la cita jurisprudencial, porque sé que el tribunal la conoce
pero sí quiero remarcar solamente aquellas frases que la misma Corte hace suya cuando adopta el voto del doctor Reed, que establece que la declaración de inconstitucionalidad de una norma, que es la última ratio y la última posibilidad por lo que significa la afectación al orden jurídico de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, es solo cuando aquella repugna, esas son las palabras que usa, a cláusula constitucional alguna, y entonces hace imposible la convivencia o la existencia de la norma con las garantías constitucionales. ¿Por qué señalo esto? Porque la figura ha llegado al análisis de la Corte y la Corte ha validado la constitucionalidad. Porque en sus propias palabras se hubiera advertido que este tipo legal vulneraría o transgrediría, por ejemplo, la defensa en juicio o la prohibición de declarar contra uno mismo, ella misma hubiera dictado la constitucionalidad, inconstitucionalidad, perdón. Y esto no ha sucedido así. Cierro la cita señalando que esto tiene un análisis jurisprudencial que va concatenado, como dije, en las causas Pico, José Manuel, del 8 de mayo del 2000, copia obrante de la sentencia en la ley, en el tomo D del año 2001, de la página 252. También en María Julia del Sogaray, el 9 de mayo del 2005, la Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital Federal se expidió en el mismo sentido de la causa 25.566, Gentile, esta es aún anterior, del año 94, y en la causa Ricardo Coletti, de la Sala Segunda, el 4 de mayo del 2004. Es decir, que cuando llegamos a esta instancia, y adelanto lo que puede ser un posicionamiento defensista, no quedan dudas de que estamos ante una figura de comisión y que no se ha vulnerado cláusula constitucional alguna. Y en este sentido, la Corte ha dicho específicamente que en el ámbito académico existen discrepancias acerca del bien jurídico tutelado por la figura en cuestión. Y se destacó que los tribunales la han zanjado concibiendo al interés público por la honestidad, la transparencia y la probidad en el desempeño de los funcionarios como en el objeto de protección en el caso que resulta lesionado. Como señalé antes, esto también es del dictamen del Procurador Fiscal, pero en este caso de la causa Rossi Domingo Daniel, que se publica en la ley bajo la fecha número 21 de diciembre del 2009. La única discrepancia doctrinarias sobre las que cabalga la defensa son las del doctor Sancinetti y las del doctor Dona, también hace otras referencias a doctrinarios anteriores, pero a rigor de verdad y en la realidad de los tribunales argentinos, la figura ha resultado constitucional a todas luces y entiendo que así deberá sobre esa cuestión expedirse el tribunal en el caso, como dijera, adelantando una posición que el mismo defensor señaló sobre la dato de Señalada esta cuestión, entiendo que debemos referirnos ahora sí al núcleo de la cuestión controvertida. Ha quedado claro que Alarcón incrementó su patrimonio de manera desmedida mientras era empleado público. Otro elemento que viene a sostener esta cuestión en cuanto a la relación con el Estado es la sentencia que incorporáramos del Tribunal de Estel por fallo del doctor Oco. Entonces, necesariamente, sobre el punto controvertido, debemos hacer referencia a lo que ha sido la contraprueba. Porque de la estructura objetiva del tipo, la Fiscalía ha corroborado la existencia de todos los elementos del mismo. ¿Alarcón es el autor? Sí, tiene las propiedades a su nombre. ¿Alarcón tenía esas propiedades cuando ingresó a la función pública? No, no las tenía. Fue en el desarrollo de su función pública. ¿Este incremento fue acorde a sus ingresos o fue desmedido? Claramente fue desmedido. ¿Justificó el origen de los fondos para ese incremento patrimonial? No, pero sí lo intentó. ¿Y cómo lo intentó? Con un relato a todas luces inverosímil.
Y cuando digo inverosímil, uso los sinónimos de la Real Academia Española y digo increíble, digo inconcebible, utilizo la forma del adjetivo y digo que es imposible de creer, y que por antonomasia, verosímil resulta creíble y que no ofrece carácter de falsedad alguno. Todo lo contrario a lo que ha sucedido a partir de la contraprueba que intenta demostrar el origen lícito de esos fondos y cosa que no sucedió. En esta imposibilidad de creer, se nos ha presentado y aseverado que efectivamente lo que denuncian las escrituras públicas de lo que nos señaló el escribano Lago, el 27 de octubre del 2014, se pagaron por 4 lotes en Playa Unión 220.000 pesos y por el edificio de oficina de la calle Gregorio Mayo 265.000. Sistemáticamente, esta parte ha hecho consultas respecto de tipo técnica, señalando que aquellas propiedades se adquirieron por menos del 5% del valor de las mismas. Y esto en alguna objeción la defensa se ha agraviado, incluso se ha preguntado. Dice, ¿de dónde saca el fiscal el 5%? Necesariamente, esto de perogrullo, porque el tribunal lo sabe en profundidad y en mejor detalle que yo, que cuando valore la prueba lo hará a la luz del artículo 25, que señala como un mandato, como una luz de guía a la sana crítica. Y todos sabemos que esa sana crítica se forma con distintos elementos. Entre esos elementos, el mismo código señala el conocimiento científico. Entonces, esta parte hizo ese análisis vacío de contenido o con algún sustento que se produjo mediante la introducción de un testimonio de tipo técnico, experto. Así que, ¿qué nos dijo Cova? ¿Qué nos dijo el ingeniero Cova? Hace 30 años que se dedica al rubro inmobiliario y es el presidente del Colegio de Martilleros de la provincia. Dio detalles, explicó, hizo una valoración a pedido de la Fiscalía histórica al momento de la venta o la compra, una valoración actual al momento que se le pidió el informe y una valoración al momento del debate. Quedémonos, porque así es el requisito técnico legal con la valoración histórica. ¿Qué nos dijo Kovac de cuánto vale el edificio de la calle Gregorio Mayo, por poner un ejemplo? Valía 6,5 millones de pesos a la vez. Yo no soy, nunca he sido muy hábil con las matemáticas, pero hasta donde mi capacidad llega, el 10% de 6,5 millones son 650.000 pesos, el 5% son 325.000 pesos y el valor de compra fue de 265.000 pesos. Entonces, cuando yo digo inverosímil, convoco al tribunal a que analice esta cuestión a la luz de otro de los elementos que trae la sala crítica, que es la experiencia común. Lo aporta el conocimiento científico de Kovac. Y yo les pregunto al tribunal, ¿venderían ustedes sus bienes al 4% de lo que valen? ¿Es verosímil haber comprado un edificio que vale 6,5 millones de pesos en 265.000? ¿Qué nos propone la defensa? Que sí, que esto es así y que coincide con la evaluación fiscal. Lo incluyo en la pregunta retórica al defensor. El defensor, a la luz de la experiencia común, que es un mandato de la sana crítica, ¿vendería sus propiedades? ¿Vendería su casa por la evaluación fiscal? ¿Podemos creer que alguien avesado en el comercio, con años de un desarrollo, de un giro comercial, venda al 4% del valor de lo que valían sus propiedades? No nos gusta Kovac, no le gusta, el defensor ya se ha referido de manera crítica respecto de la tasación en otra causa. ¿Qué nos dijeron Fernández y González, los arquitectos que construyeron ese edificio?
¿Cuánto vale en un precio promedio? $700 el metro cuadrado de construcción. Llevémonos al valor histórico. La Fiscalía lo hizo. El 27 de octubre del 2014, el dólar valía 8,50. Si usted multiplica los metros cuadrados por el valor dólar, le va a dar por encima de los 4,5 millones de pesos. Aún así, sigue dando el 5%. Menos en el caso de Cova, pero alrededor del 5% en el caso de Fernández y González. ¿Qué señaló dentro de el ejercicio de derecho de defensa al imputado cuando se pidió que especifique cómo se había desarrollado la operación? Le pido al tribunal acá sí, que es una cuestión netamente probatoria, que analice esta cuestión. Nos ha señalado el imputado de su declaración debidamente asistido, en el requerimiento mediante, ustedes lo han podido ver en la filmación de aquella audiencia, que fue una larga negociación que duró meses, que la señora Kelly insistía en la venta y que tenía esa insistencia que ver la imperiosa necesidad de cubrir una deuda que la señora Kelly tenía de el negocio que dirigía, que era una farmacia, la farmacia 25 de mayo de la ciudad de Ramos. El análisis sistémico de la prueba, a la luz, insisto, de los requisitos del artículo 25, demuestra que esto también es mentira, que esto no es así. ¿Qué nos dijo Tocho, concatenada su declaración con la del imputado? Y sí, había que cubrir una deuda de 300.000 pesos. ¿Alguien a partir de la experiencia común puede pensar que una persona que tiene 4 terrenos, un local comercial de 584 metros, una farmacia, va a dilapidar sus bienes por el 4% para cubrir una deuda de 300.000 pesos? Cualquier entidad del sistema financiero tiene los métodos para dárselo sin que tenga que regalar sus bienes. Pero más aún, ¿qué pasó con la farmacia? ¿Se vendió? ¿Cuándo? Un mes después. ¿En cuánto? En 3,5 millones de pesos. Por eso es inverosímil. Por eso es increíble. Porque no tiene ningún carácter de verdad lo que nos dijeron. Porque, ¿por qué? Y esto no es una tautología. Tiene que ser 485.000 pesos. Porque Alarcón no puede decir verdaderamente el precio que se pagó, que no es ese. La realidad, la experiencia, la lógica, la psicología indican que no es así. Pero analiza el tribunal un elemento que me parece a todas luces revelador y que pone en jaque estas situaciones, porque claramente la mentira, a poco de andar, queda desnuda. Alarcón tampoco tiene cómo justificar que él tenía ahorros por 485.000 pesos, porque el contador Velázquez nos contó que no tenía capacidad de ahorro en los años anteriores ni en el año 2014, porque abarcaba, como a cualquier empleado público, sus gastos más del 80% de su sueldo, un sueldo que promediaba entre el fondo de Fonavi y lo que percibía la municipalidad de Trevelin como adscripto, en esa relación de adscripción, unos 19.000 pesos por mes al momento de la compra de estos terrenos. Esto figura en el legajo que señaló el contador Velázquez en su informe y de la documentación respaldatoria que ha señalado con los recibos de sueldo y el detalle. No tenía capacidad de ahorro. Bueno, acá entonces la maniobra de disimulación tiene otro problema. No podemos decir cuánto lo pagamos de verdad porque claramente no accedemos a ese valor. Entonces le ponemos un precio de mentira, un precio que se ajuste a cierta realidad económica, pero se hace mal y no se tiene en cuenta que no hay capacidad de ahorro, y eso se demuestra también con el conocimiento científico.
lo explicó Velázquez, y también con la documentación respaldatoria. Una vez más, falla la maniobra de simulación. ¿Qué hacemos? Traemos un testigo. ¿A quién? A la pareja de Alarcón. Yo quiero poner de especial resalto lo que dice el profesor Hauchen en su obra El Tratado de la Prueba en Materia Penal de la editorial Robinson Pulsón, en la página 363, cuando analiza la valoración testimonial. Y dice: también es relevante indagar la vinculación que el testigo pueda tener con los otros testigos, la amistad, enemistad o hostilidad con alguna de las partes, en particular el interés en el resultado de la causa, circunstancias que, de presentarse, conducirán a una grave sospecha de parcialidad. Página 363, primer párrafo. ¿Qué otra cosa ha sido el testimonio de Mirenda Carmela que no sea parcial? Aparte de parcial, fue mentiroso. Porque vino a decirnos, y de esto, antes de cerrar mi alocución, que esa plata se la había dado ella al señor Alarcón para que pudiera comprar las propiedades, que era una gran amiga de la señora Celi, y que en ese estado de necesidad que tenía la señora Celi, casi como dos buenos samaritanos, se quedaron con la mayoría de sus propiedades por el valor del 4% de lo que valía. La señora Celi vino y le mintió al tribunal, y le mintió descaradamente, y en referencia a un montón de ítems, Mirenda, perdón, que el doctor Rodríguez va a mostrar de manera específica, pero yo quiero hacer solo un señalamiento, que lo hizo a preguntas del señor defensor. El señor defensor le preguntó si ponía la verdad en sus declaraciones juradas ante la Administración de Ingresos Públicos. ¿Y qué nos dijo Mirenda? ¿Qué nos dijo Carmela Mirenda? Que no. Esa es la lógica de la prueba de descargo. Vino aquí y de manera descarada frente al tribunal dijo que ella, en sus declaraciones juradas frente a la Administración de Ingresos Públicos, mentía, reconociendo justamente que no ponía la verdad en sus declaraciones juradas, pero pretendiendo que el tribunal sí crea a pie juntilla cada una de las mentiras que dijo respecto de la operación de compraventa de esta vivienda. Esto no ha sido así. Y el doctor Rodríguez tiene mayor detalle de esta cuestión respecto a los movimientos bancarios que han señalado a partir de su declaración de descargo. Bueno, continuando con el alegato, me toca, digamos, la parte de análisis respecto de la prueba de descargo, que tiene que ver con la justificación que ha hecho, que ha traído la defensa a los fines de justificar, valga la redundancia, ese ingreso o ese incremento apreciable patrimonial en cabeza de Alarcón. Lo primero que debo decir es, citando a Ferraglioli, para tener como verdadera la acusación fiscal, la hipótesis fiscal, lo primero que hay que ver es si esa hipótesis fiscal está sustentada en prueba. Y lo segundo, dice Ferraglioli, que hay que ver es si no existe ninguna contraprueba, contrahipótesis, que sea factible y que pueda de alguna manera poner en tela de juicio la hipótesis fiscal. Pero para que esa contraprueba tenga efectos, justamente no debe ser implausible respecto de todo el caudal probatorio que se ha producido en el juicio. Y lo que ha ocurrido aquí es que el descargo que han hecho los testigos de la defensa aparece claramente como implausible, como inverosímil, como bien lo ha dicho el doctor Willis. Recorriendo este camino lógico se alcanza justamente la verdad de este sistema adversarial, de este sistema acusatorio. Esa es la verdad que se va a alcanzar en este debate. A partir de cuál de las partes tenga la mayor capacidad de explicar, en función de la prueba, su teoría del caso. No digo nada nuevo si digo que el doctor Gavaleche debe ser uno de los mejores abogados de la región. De hecho, prácticamente todos los que están
de alguna manera complicado en un proceso penal, lo buscan al doctor Gavalachi. Pero el doctor Gavalachi no es mago. Y seguramente que un mago podría extirpar alguna información que ya está incorporada en el proceso penal. Y en este caso, la primera información o fuente de información que ingresamos al tribunal es la declaración del Alarcón. Y a partir de esta declaración del Alarcón es que el doctor Gavalachi tiene que empezar a armar una estrategia defensiva para demostrar de alguna manera la falta de responsabilidad de su asistido. ¿Y qué dijo Alarcón al momento de declarar? Cuando se le consultó por el precio y el monto, de dónde, y el dinero, cuál era el origen de la compra de esos inmuebles, dijo que fueron parte de mis ahorros y partes de mi señor. Habló sobre el monto total, dijo que los ahorros los sacó, y de manera específica, al momento de preguntarle, del negocio de su señora. Dijo no recordar de cuánto era el dinero que había aportado su señora, ni tampoco él, y dijo que lo que pagaron era lo único que tenían. Habló también de una deuda o el motivo de la compra, o de la venta, mejor dicho, por parte de Mirenda, de Susana Seri, del local y los terrenos, por una deuda que tenía que no pudo reconocer o no pudo dar precisiones. También dijo que las tratativas previas, esto coincide en todos los testigos de descargo, que empezaron en el mes de enero, febrero, a principios del año 2014, que el local lo compraron en la misma situación que se encuentra en la actualidad, es decir, no invirtieron ningún peso en dicho local. También dijo, y lo voy a marcar porque entiendo yo que es una contradicción, que el alquiler de la casa o del duple donde compartían con su señora, con Mirenda, lo compartían. Mirenda apenas comienza su declaración, y ya marco la primera contradicción, dice que el alquiler de la casa lo pagaba ella, contrariando a lo que en su momento había dicho Alarcón, que compartían el alquiler. Dijo que tenía Mirenda con Susana Celi una excelente relación, a pesar de que se habían separado, continuaron posteriormente a su separación con el hermano de Susana Celi, teniendo una buena relación de amistad. Reconoce también Mirenda que la venta a ella tenía que ver con una deuda de la farmacia. No pudo precisar el motivo de la deuda ni los montos. Reconoció el carácter de funcionario, de empleado público de su pareja de Alarcón. Habló de los plazos fijos y en varias partes de su relato sostuvo de manera firme diciendo lo único que yo hice fue darle dinero para llevar adelante la operación inmobiliaria. En un momento del interrogatorio de la Fiscalía, yo utilicé el término, cuando la interrogué a Mirenda, de por qué no pudo ir. Rápidamente el doctor Gavalachi objetó esa pregunta, dijo no, la testigo no dijo no pudo ir, sino dijo no quiso ir. Es cierto que en un tramo dijo no quiso ir, pero en el minuto 33 con 30 segundos, concretamente dijo que la parte de la vendedora, Susana, no podía viajar y le pide a su hija que viaje a la ciudad de Esquel para completar la operación. Es decir, yo había escuchado en su momento que había dicho no pudo, más allá de la objeción, de la rápida objeción del defensor, que va a tener esto una importancia, y lo marcó el doctor Gavalachi, que tiene una significación distinta. No es lo mismo no poder que no querer. Y nosotros vamos a explicarles por qué no pudo ir. Justamente por ese cuadro terrible que tuvo Susana Celi, que prácticamente en menos de 2 años, el cáncer o el tumor que tuvo en la cabeza terminó con su vida.
que el momento de la operación en Esquel fue en octubre del año 2014 y ya había sido intervenida quirúrgicamente en 2 oportunidades y había estado internada en el Frene, que después voy a explicar las fechas. Cuando se le preguntó respecto de las declaraciones, dijo, en una suerte de autoincriminación o confesión, dice que obviamos, dice, para no pagar, para pagar menos impuestos. Yo prefiero tener ahorros para hacer una inversión y no pagarla al fisco. Por eso, indudablemente que la evolución del comercio o el desarrollo del comercio o el giro comercial del comercio le daba, en función de lo que dice o lo que dijo Carmela Mirenda, un saldo negativo, es decir, tenía más gastos que utilidades. Desarrolló, explicó qué hacen todos los comerciantes, habló también de los bienes que adquirió durante el 2001-2007, varios inmuebles, habló del precio de los inmuebles y de los tantos inmuebles como muebles registrables, como son las camionetas. Y acá también quiero hacer un paréntesis respecto de la declaración de Carmela Mirenda y por qué afirmamos que mintió, o que no es una persona que se haya comportado con haya dicho la verdad. Al preguntársele concretamente sobre la enfermedad, dijo que no estaba enferma. A comienzos del 2014, cuando comenzaron las negociaciones para la venta de los lotes de terreno. Por el contrario, su sobrina, Bárbara Tocho, había dicho ya, a pregunta de la Fiscalía, que en agosto del año 2013 ya había estado internada en el Frene porque le sacaron o la operaron por un tumor en la cabeza. Es decir, a principios del 2014 ya había tenido una intervención quirúrgica. Y estamos hablando de un tumor en la cabeza, no estamos hablando de que tenía un dolor de espalda. En un momento de esa, o en esa situación, la experiencia que indica, esta persona, Carmela Mirenda, que tenía una relación casi amistosa después de separarse, indudablemente que tenía que saber si realmente la trataba, que estaba con un tumor en la cabeza. Sin embargo, no lo dijo y tampoco pudo precisar, y dijo, lo dijo expresamente, no lo puedo precisar bien si la habían operado una vez y no puedo precisar la fecha. Habló también de los plazos fijos, que dijo que los había desarmado, que los había guardado. Y a pregunta de la Fiscalía, concretamente, se le preguntó si hasta el año 2014 había utilizado esa plata y en el minuto 49-30 segundos dijo no, que esa plata nunca la tuvo. Explicó lo del escribano del que el escribano era el escribano de confianza de su pareja. Explicó por qué no documentó la operación de préstamo respecto de Alarcón para la compra. Explicó también por qué no hacía declaraciones juradas respecto de que poseía ese dinero, de los ahorros que tenía en dólares. Dijo que el giro comercial era normal. Reconoció que tiene deuda, o en esa época tenía deudas con el fisco y con la municipalidad, que de alguna manera se contradice, pues si el giro comercial era normal, la lógica indica que no debió haber tenido deudas en ese momento. También reconoció que una contadora le hizo certificaciones de ingreso en el año 2006 y 2014, que está agregada, ofrecida por la defensa, que también lo habló en ese sentido el contador Velázquez, y que le dio, digamos, un saldo negativo. Eran más grandes las utilidades, los gastos, los consumos, que las utilidades. Reconoció que los plazos fijos estaban a nombre también de Raúl Celi, explicó de alguna manera que del banco le exigían que debía tener o tenía que tener el nombre de otra persona. Es falso, porque uno puede constituir un plazo fijo solo, sin
digamos, necesidad de compartir el plazo fijo o poner otro titular o un co-titular. Concretamente luego la Fiscalía le preguntó respecto del plazo fijo. Ya le había preguntado y había dicho que no lo tocó el plazo fijo hasta el 2014 y de alguna manera intentando justificar que ese plazo fijo en dólares era el que le aportó Alarcón para la compra de los inmuebles. Luego dice, sí, le di a Celi, lo utilizó el plazo fijo. Habló de las cuotas alimentarias, que Raúl Celi y su pareja anterior tenía algunos juicios, y que esos plazos fijos tuvieron ese destino, fueron utilizados en ese sentido. Rápidamente, entiendo yo que advirtiendo su contradicción, ensayó una respuesta que dijo, no, pero después con el giro comercial de la librería yo fui, digamos, de alguna manera, volviendo a recuperar y teniendo un ahorro en su casa. También dijo que nunca más había tenido plazo fijo, la documentación